Lince TV, Política y Noticias. Yo creo que a estas alturas de la película todo el mundo sabe que las manifestaciones sanitarias contra Isabel Díaz Ayuso son manifestaciones políticas y que no va de salud. De hecho, hasta protestaron de que tenían que mantener los servicios mínimos, y en otras comunidades pues las listas de espera son mucho más largas e incluso ha llegado a fallecer gente de enfermedades que a priori deberían de poder arreglarse fácilmente, como es la apendicitis y como es en la Comunidad Valenciana, donde una chica con apendicitis pues fue enviada 3 veces a su casa y llegó a perder la vida, sin entrar a valorar que las listas de espera de Madrid son de las más cortas. Pues ahora Kake Minués ha hecho una entrevista a una sanitaria en Valencia y ha sido muy esclarecedora, y veremos cómo va esto de la red clientelar que se ha montado el PSOE con los funcionarios. Y ojo, cuidado, que no es mi intención criminalizar a todas las personas que son funcionarios, pero sí señalar el problema que tenemos con el empleo público en este país. Vamos a empezar con la entrevista para que veáis de qué os estoy hablando. Y si son mejores en Madrid las cifras y salen los sindicatos a la calle, ¿y aquí no? Aquí también hacen manifestaciones, pero claro, no, aquí no da resultado. Mirad hasta qué punto tienen interiorizado que hay que manifestarse solo contra la derecha. El secreto es que gobierne la derecha aquí en Valencia, sí. Y entonces saldréis. Sí, saldremos. Saldremos, sí. Reconoce que no saldrán hasta que no esté la derecha gobernando, ¿no? Te tienes que reír. Pues esto va pues de reivindicar sus propios derechos laborales y de desgastar a los gobiernos de derecha, y que el PSOE se mantenga en las instituciones. No va de reducir las listas de espera, ni de contar con más personal, ni de tener más equipamiento, no. Esto es un cuento, ese es el relato que se vende. Qué pena, ¿no? O sea, que tenga que gobernar la derecha para que... Exacto. Cuando lo suyo es que gobernara pues el PSOE. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pero es que ahora gobierna el PSOE con Compromís. Sí, exacto. Es gracioso, no se da cuenta de la perversidad de lo que está defendiendo. Entonces por eso no salís ahora. Así, claro, sí, mientras no, pero cuando cambie, Silvi, ¿te has dado cuenta de que lo que me estás diciendo es como una locura? Sí, una locura. O sea, si gobierna la derecha, saldréis, y ahora que gobierna la izquierda no salís, aunque las cifras sean peores que las de Madrid. Maravilloso. Yo creo que queda poco más que decir sobre esto, pero vamos a hablar ahora del empleo público. Estos datos yo creo que los debería de conocer cualquier español, para que lo sepáis, porque hay gente que se cree que la economía española no va a tener ningún problema en el futuro, que cuando cambie el gobierno todo se arregla. No, tenemos un auténtico problemón porque se está comiendo buena parte de los presupuestos del Estado. Mirad, el sueldo de los funcionarios alcanza los 2.500 euros y ya es el quinto trabajo mejor pagado. Este salario bruto, percibido por 1,2 millones de empleados, supone 548 euros más que el de la media de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Y luego veremos cómo afecta que haya tantos funcionarios y que tengan nóminas tan altas a la creación de empleo privado. Esto es importante. Y también cómo se utiliza para maquillar otras cosas. El sueldo medio de los funcionarios afiliados al régimen general de la Seguridad Social y los que entraron en la administración pública a partir de 2011 superó el pasado mes de septiembre, último dato disponible, los 2.500 euros hasta alcanzar una retribución en 12 pagas de 2.534,88 euros. Según los últimos datos de las bases de cotización y cotizantes que confecciona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a los que ha tenido acceso de OIETIF, ser funcionario es la quinta actividad mejor pagada. Bien, ahora vamos a continuar con más información. Las nóminas de los funcionarios y políticos se comen 2/3 de los ingresos tributarios. El gasto en salarios de los empleados públicos marca un nuevo récord y roza ya los 148.000 millones de euros, no de pesetas. Si fuese de pesetas no tendríamos este problema. De hecho, tenemos un déficit fiscal diario al día que excede de los 200 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Esto es prácticamente imposible, y conforme vaya pasando el tiempo más va a aumentar el problema, por lo que veremos después. Esperad que lo veréis y lo entenderéis enseguida. Es el mejor año de los ingresos desde la Gran Depresión. Las administraciones públicas han registrado un nuevo récord de gasto personal. Según los datos de Contabilidad Nacional, el pago de las nóminas de empleados públicos y de políticos alcanzó los 147.363 millones de euros en 2021 frente a los 140.454 millones del año anterior y los 134.729 millones de 2019. Y como podéis ver aquí, la cifra va aumentando cada
cada año. Y luego entenderéis por qué cada año aumenta más. Pero es que no se está creando empleo privado para mantener todo esto. No solo es que aumenta, es que no se está creando empleo en el sector privado para poder mantener al empleo público, porque el Estado no puede crear riqueza. El Estado se nutre de la riqueza que creamos los trabajadores autónomos y empresarios. Con lo cual esto es un problemón que cada año va aumentando más y más y más. Este incremento no se debe solo al aumento del personal de sanidad de las autonomías, ya que la mayoría de administraciones públicas también han aumentado las nóminas de los servicios generales. O sea que vemos que cada vez cobran más y cada vez hay más. Y mirad esto porque es bastante curioso. El PSOE lo que está haciendo es crearse una red clientelar, que ya la tenía y la va aumentando. ¿Y cómo lo hace? Pues creando empleo público, gente que tiene su trabajo gracias a ellos. Y además lo utilizan para maquillar las cifras de desempleo. ¿Que se reduce la contratación en el sector privado? Pues no os preocupéis que ya llega el PSOE a crear empleo público para tapar las cifras. Y esto es terrorífico, ¿no? Porque además es gente que va a estar siempre agradecida al PSOE, como hemos visto en el primer vídeo, gente que solo se manifiesta cuando gobierna a la derecha porque saben que con la izquierda están mejor, que esto es gravísimo. Y después veremos cómo afecta esto al sector privado. Bien, adelante. El milagro laboral de Sánchez. 300.000 nuevos empleos públicos desde su llegada a la Moncloa. Que aquí el amigo se ha sacado de la manga 300.000 empleos públicos. Que esto es un auténtico disparate, lo que ha hecho Pedro Sánchez, que se ha creado 300.000 empleos públicos y no todos ellos eran necesarios, no todos ellos respondían a una necesidad de servicios a cubrir, de que falten guardias civiles, por ejemplo, que es un sector en el que el PSOE no suele sacar plazas. Lo hace de otros sectores que sí que tienden a votar al PSOE para crear su red. Buceando en las cifras del INE se observa la ralentización del mercado laboral y el dopaje del empleo público en los últimos 4 años. A primera hora de la mañana de ayer jueves, el Instituto Nacional de Estadística desveló los datos de la encuesta de población activa relativos al segundo trimestre del año. No era difícil anticipar que las cifras publicadas de estadística tendrían varios resultados positivos cuando Yolanda Díaz convocaba para hoy una rueda de prensa. Pues evidentemente si hace una rueda de prensa, pues será para decir algo bueno. Pero el problema es que, fijaos, el número de ocupados en España aumentó en 383.300 personas entre abril y junio, lo que elevó la cifra a 20.047 con respecto a 2008 y 2007, pero claro, buena parte de estos empleos eran empleos públicos, sin entrar a lo que ya hemos comentado con anterioridad, de que además buena parte de las contrataciones que se están dando en este país son de fijos discontinuos, que es una manera de hablar de trabajo temporal, lo que pasa que eso suena muy mal y no te lo dirán así. Y ahora veremos, como en una nota de Libertad Digital, de cómo la creación de empleo público lo que hace es destruir empleo privado. En un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, los economistas Alberto Bejar y Jung-An Mock se preguntan si aumentar el empleo público conduce a la destrucción de empleo privado. Para responder a su pregunta revisan datos de economías desarrolladas. Bien, la conclusión de ambos es clara. Encuentran una evidencia clara de que aumentar el empleo público implica destruir empleo privado. No es este el único informe que llega a esta conclusión, ni mucho menos. Algan y Zilberberg, por ejemplo, publicaron en 2002 un estudio similar centrado en el periodo que iba desde 1960 hasta el 2000 y dedicaron exclusivamente a las 17 grandes economías de la OCDE, que en aquella época España estaba dentro de esas economías. Estamos ante la versión laboral del llamado efecto expulsión. Sobre este asunto, específicamente interesante consultar el estudio en el que Valerie, investigadora de la Universidad de California en San Diego, determina que prácticamente todo el empleo creado en Estados Unidos con el plan de estímulo de Obama, que es el homólogo al plan E de Zapatero, se concentró en el sector público. Es decir, que cuando hay momentos de crisis, pues lo que hacen es sacar empleo público para tapar las cifras de desempleo. ¿Y qué pasa? Que para pagar estos empleados públicos lo que hay que hacer es gasto público. ¿Cómo se hace esto? Subiendo los impuestos. ¿Qué provoca esto? Pues que se destruya empleo privado. ¿Por qué? Porque habrá empresarios que reduzcan su margen de beneficios por la subida de impuestos, tengan que despedir gente, se consume menos al haber bajado el poder adquisitivo de las personas con esa subida de impuestos, con lo cual en el sector servicios también se destroza empleo y con ello lo que se hace pues es crear un problema mayor, lo que pasa que es un problema cuyos efectos se ven a medio o largo plazo. Entonces ellos con esa contratación de empleo público tapan el problema hoy, pero lo que hacen es darle una patada al balón
y que se lo coma el que venga detrás. O también se puede hacer de otra manera, que es generando deuda. Pero volvemos a lo mismo, las deudas son impuestos a futuro. Con lo cual, simplemente lo que Sánchez ha hecho es aumentar su red clientelar y dejar el problema para el que venga detrás.